Ahora sí vamos a pasar, como les dije, a nuestro tema de hoy, que es intervenciones genómicas críticas en la atención pediátrica en el curso de la vida. Nuestro ponente, el doctor Ricardo García Cavazos, él es biólogo egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, aparte es médico cirujano y partero por el Instituto Politécnico Nacional, hizo maestría en ciencias con especialidad en genética clínica y en morfología. Está certificado y recertificado como especialista en genética humana. Cuenta con 48 publicaciones nacionales y 12 internacionales y ha sido distinguido con 42 premios y 7 menciones honoríficas. Ha participado en capítulos de libros, 2 internacionales y en 7 nacionales. Le pido al doctor Ricardo para que dé inicio a su plática. Muy buenas noches. Tengan todos y todas. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad que se me da para platicar con ustedes, cambiando la ruta de la práctica profesional y ahora encargado de dar seguimiento y apoyo a todo lo que es la salud materna y perinatal de México. Pues nos atrevemos a plantear una serie de proyectos, de programas que quiero platicarles y quiero ponerlos con la idea de que en este próximo año, 2014, intentamos darle una fortaleza, un impulso muy grande a la parte de la pediatría y de la neonatología, basado específicamente en esta circunstancia de la salud materna y perinatal, con algunos cambios interesantes que les voy a platicar. Normalmente hemos estado evolucionando los procesos de las capacitaciones, las competencias en las diferentes áreas de la medicina, que como ustedes ven ha sido trascendental el notar que nuestra práctica médica ha sido modificada a través de una serie de proyectos, de procesos, de cambios en la educación que en la actualidad es más participativa, es una educación de mayor conveniencia para medir las competencias de los que de alguna manera se están preparando en las áreas de la medicina. Es así que el paradigma de la salud y enfermedad es hoy por hoy una forma de abordarse desde el punto de vista de este vínculo, que es el vínculo de cambiar la cultura de la salud y obviamente buscar las mejores oportunidades. De tal manera que en este siglo XXI, segunda década del siglo XXI, se incorpora de una manera ya práctica, de una forma muy aplicada, esta parte tan interesante de fines del siglo XX, que fue la medicina genómica, a través del proyecto del genoma humano. Y obviamente se da el proyecto del genoma del mexicano, que está publicado y que lo tenemos muy a la mano. Y que como tal, como parte del contexto humano, pues bueno, es similar, con variantes que hacen de una población a otra esas diferencias que de alguna manera traducen también salud y enfermedad en las poblaciones que están colocadas en su distribución mundial. Actualmente, esa medicina genómica que ustedes han visto cómo evoluciona, nos ha llevado a una segunda generación de la medicina genómica, porque medicina genómica es encontrar nuestra constitución genética, las secuencias de las que estamos constituidos y obviamente las zonas que dan una función que determinan la posición de los genes. Pero ahora, en la segunda década, la segunda generación es la medicina epigenómica. Y la medicina epigenómica es la medicina que no solamente estudia la posición de los genes o la presencia de ellos, sino estudia para qué están ahí
y también cómo se regulan o cómo se logra expresar esos genes y que de alguna manera vendría a ser la genética funcional. Pero no solamente eso, sino que cómo esos genes funcionan basados en el entorno, o sea, en el microambiente, en el ambiente que hace esa circunstancia de epigenómica, o sea, como que le incorporamos un factor aditivo que es el ambiente sobre nuestra constitución, de tal manera que es parte de los determinantes de la salud, y los determinantes de la salud se vinculan a los escenarios donde estamos, digamos, creando nuestros proyectos de vida y que da como resultado un efecto muy importante sobre la expresión de nuestros genes. De tal manera que en este caso estamos teniendo esta vinculación tan importante que viene a ser en la medicina posgenómica, que se llama epigenómica. De tal manera que en este momento estamos ante un paradigma, un verdadero paradigma entre salud y enfermedad, porque verdaderamente el estar sanos no significa no tener síntomas, eso es lo que no, sino estar sanos es precisamente mantenernos en una condición de homeostasis que determina nuestra calidad de vida, de tal manera que somos una bomba de tiempo y en que en cualquier momento suelta aparece una enfermedad, y esa enfermedad puede tener varios orígenes. Uno de los orígenes de las enfermedades o del mantener la salud está vinculada a estos tres factores. Los factores que determinan que el origen de muchas enfermedades es genética, es genómica. Y sabemos que hay más de 13,000 enfermedades genéticas perfectamente clasificadas. Y esas 13,000 enfermedades genéticas están relacionadas con 20,000 genes. O sea, tenemos 20,000 genes en 2 metros de ADN, y esos 20,000 genes ya nos están registrando 13,000 enfermedades de origen directamente genético. De tal manera que verdaderamente poco a poco incorporamos este conocimiento a nuestra práctica diaria y podemos decir, por ejemplo, que hay enfermedades genéticas en oftalmología, pero también hay enfermedades genéticas en músculo esquelético, y hay enfermedades genéticas en neurología, y hay enfermedades genéticas en crecimiento y desarrollo, y hay enfermedades genéticas en osteomuscular, y así lo pueden decir, y cada especialidad que tenemos en la medicina, cada especialidad tiene un acervo de enfermedades cuyo origen es genético. Pero otras son adquiridas, otras son del ambiente, y entonces hablamos de enfermedades de adquisición, de insultos ambientales que dan como resultado que logremos manejar esa ruptura del equilibrio, de la homeostasis, y entonces nos enfermamos. Y esto es pues la influenza o cualquier efecto externo de toxicidad que da como resultado el que se modifique nuestro sistema y nos cause una enfermedad. Entonces tenemos enfermedades genéticas y enfermedades adquiridas. Y la tercer grupo son las enfermedades que son mixtas, o sea que son enfermedades genético-ambientales, y que antes a esas enfermedades genético-ambientales les llamábamos, en un anterior posicionamiento de la ciencia, les llamábamos idiopáticas. Y eran idiopáticas porque no sabíamos el origen, y a veces decíamos que era adquirida y a veces decíamos que era genética, pero nunca podíamos asegurarnos porque los árboles genealógicos no se manejaban de una manera tan sencilla. De tal manera entonces que la diabetes, la hipertensión, el infarto agudo del miocardio, el cáncer son enfermedades genético-ambientales, lo cual quiere decir que son epigenómicas, o sea, son genéticas más el ambiente aditivo, y que dar lugar a todas esas enfermedades crónico-degenerativas o las enfermedades tardías, y que no todas son tardías. Por ejemplo, la preeclampsia, el parto prematuro, el niño de bajo peso, la restricción del crecimiento intrauterino, la pérdida gestacional recurrente, todas ellas son llamadas, en este caso, genético-ambientales, que se llamaban idiopáticas y que ahora se conocen como multifactoriales. Entonces, el origen de la salud y enfermedad está relacionada entre la razón genética y la razón ambiental. De tal manera que estamos vinculando esas dos versiones, buscando siempre la etiología de los problemas
para tratar de buscar la prevención, la detección oportuna y la atención temprana. Pero hay algo muy importante que es cada individuo, lo que llamaríamos la medicina personalizada. Y en ese caso estamos hablando de un factor propio de cada individuo que se llama factor estocástico. El factor estocástico es el factor propio, es su oportunidad, su resistencia, su predisposición, y que de alguna manera él como compartimento maneja el concepto de su genética con el ambiente que lo rodea y que de alguna manera interactúa y que da una manifestación muy propia, muy individual y que da como resultado el que veamos pacientes y no solo enfermedades. O sea, vemos la enfermedad, pero la vemos en el paciente, cuyas manifestaciones van a ser diferentes de un paciente a otro, basado específicamente en esa diferencia que existe entre su respuesta al ambiente y su respuesta a este mecanismo de utilización de su genética. De tal manera que en este caso trataremos de ubicar este concepto en el caso de la salud, o sea, en el equilibrio del individuo y especialmente en la mujer, el hombre y sus contextos basado en derechos humanos, perspectiva de género, es donde entramos los varones, obviamente como un elemento que coordina y que comparte la responsabilidad al futuro y con las determinaciones sociales que determinan también un efecto directo. Quiero decirles que la salud o la enfermedad no necesariamente es un tema de médicos, de enfermeras, de hospitales o de farmacias. El tema de salud y enfermedad es un tema para todos. Es de educación, es de economía, es de aspectos sociales del desarrollo o desarrollo social. Es altamente paradigmático y depende de muchos aspectos alrededor. De tal manera que nosotros vemos que uno de los puntos importantes de atención el día de hoy sobre las intervenciones críticas para el buen desarrollo está basado en ese gran proyecto de vida que tiene todo ser humano, que es específicamente generar un hijo, dar lugar a ese gran proyecto de vida que incluye, pues obviamente, conceptos personales, inherentes, de grandes emociones, que de alguna manera podemos pensar en este proyecto o gran proyecto en forma positiva, pero que desgraciadamente es una moneda en el aire y no siempre resulta como uno quisiera. Por lo tanto, estamos hablando de que cuando se es no exitoso en la creación del hijo, del nuevo ser, obviamente entramos en un evento de impacto emocional que corresponde a una verdadera tragedia en los diferentes aspectos que ustedes ya conocen y que lo manejan en este sentido. De tal manera que todas estas mujeres que esperan su consulta, esperan también un hijo sano, esperan un hijo exitoso, y es nuestra responsabilidad guiarlos y buscar ese elemento de seguridad en la atención para obtener un hijo sano y las mejores condiciones posibles para su vida futura. De tal manera que le vamos a dar desde hace tiempo en un gran proyecto que es el proyecto de atención específica e integral al recién nacido, a la embarazada, y ahora vamos a incorporar otros conceptos más que vamos a platicar. Y por lo tanto, darle un nuevo sentido a la existencia de nuestra área de profesión, buscando siempre el manejo más oportuno. De tal manera que se han creado los derechos del padre, volvemos a tomar en consideración ahora, porque es bien importante la contribución, la participación y la responsabilidad compartida del padre, la madre y el hijo, basados en este fenómeno de trinomio de atención. Así que toda madre, padre y su hijo tienen el derecho de beneficiarse de los avances científicos y tecnológicos que permitan proteger su salud y vigilar y proteger su curso de vida de calidad futura. De tal manera que ese es uno de los principios fundamentales que rige este gran proyecto al futuro. ¿En qué momento vamos a iniciar esto? Pues vamos a iniciarlo a través de una reflexión, de un elemento de cambio de actitud y obviamente de un orden en el sentido de manejar las cosas que den como resultado una mejor atención. Así que lo que queremos es esto, es ver a los padres felices,
a las madres felices de haber resuelto su proyecto de la mejor manera, en forma exitosa, y buscar obviamente los mejores caminos a la vida futura de calidad. Y no estos niños que tenemos en hospitales, que verdaderamente son niños que son atendidos en forma crónica, con limitaciones, discapacidades y que en muchas ocasiones limitantes muy grandes para su desarrollo y obviamente una carga social, económica y familiar de gran importancia. De esta manera quiero darles la primera pauta, que es una pauta que generamos aproximadamente en el 2010, y en el 2010 nuestro análisis que nos dio lugar a este evento de la situación general en México nos da que en México nacen en el 2010 aproximadamente 2.100.000 niños al año, y de estos 2.100.000 niños tenemos obviamente con defectos al nacimiento aproximadamente 600.000 niños. 600.000 niños de 2.100.000, lo cual esto quiere decir que estamos hablando de una cantidad increíble de niños que tienen limitaciones importantes y que de alguna manera tenemos que interactuar para evitar todos estos conceptos que tenemos de pagar facturas a través de estos proyectos de Teletón. O sea, estamos llenando teletones, estamos haciendo teletones en todos los estados en lugar de tener acciones de atención preventiva y de buscar las mejores formas de poder atender a esas madres, a esos padres y a esos niños del futuro. De tal manera que esta es una de las primeras intervenciones que tenemos en el 2010 y nos marcan la pauta específicamente de que los defectos al nacer ya no solamente son los defectos estructurales, o sea, no solamente son el labio y el paladar hendido, o no solamente son el pie equinovaro o el ano imperforado, sino los defectos al nacer son el bajo peso al nacer, la restricción del crecimiento intrauterino, la hipoxia, asfixia, y también tenemos el sobrepeso al nacer. Y todo ello es un defecto al nacer, verdaderamente por haber tenido sobrealimentación, baja alimentación o por haber tenido algún efecto importante sobre su efecto. Así que la nueva clasificación de los defectos al nacimiento es muy amplia, que involucra anatómicos, involucra de crecimiento y de función, o sea, de madurez. De tal manera que nos hace entender por qué se han clasificado estos defectos al nacer por la Organización Mundial de la Salud como elementos importantes. En el panorama general del 2012, el año pasado, que todavía este año pues no hemos podido cerrar, tenemos las estadísticas todavía en motivo de estudio y no podemos cerrar, y vamos a cerrar hasta marzo o abril del próximo año, del 2013, pero para el 2012 hemos estado cerrando con respecto al número de nacimientos en México, y ustedes observan que son 2.206.692 niños. De estos, el 44.6% de nacimiento se concentra en estos 6 estados de la República: Estado de México, Distrito Federal, Jalisco, Veracruz, Puebla y Guanajuato. Y esto corresponde pues casi al 50% de los nacimientos de toda la República. Y esto es muy, muy importante. Con respecto a la mortalidad de los niños menores de 5 años, ustedes observarán que a través de los años, a partir de 1980, ha sido disminuido, ha estado más o menos marcando una pauta de tasa de mortalidad menor, y esto nos está trayendo obviamente un elemento muy importante de atención. Pero aún así seguimos muy atentos a que esto tenga que disminuir y que no solamente no mueran, sino que tengan una calidad de vida adecuada y no tengan las limitaciones de una discapacidad. En este caso, en el año 2000, es aparentemente como un elemento de eslabón, entramos aquí con un programa de acción específica nacional que se llama Arranque Parejo en la Vida, que fue muy importante en su momento y que ahora Arranque Parejo en la Vida se modifica de nombre y ahora se llama Salud Materna y Perinatal, para que podamos incluir tanto a la madre como al padre y como al niño. De tal manera que esta es una visión general.
En este 2012, de los 2.206.692 niños y niñas, el 46% aproximadamente fueron atendidos en la Secretaría de Salud. Quiere decir que fueron atendidos 1.023.000 niños, nacieron dentro de la Secretaría de Salud. El resto fue repartido en las diferentes áreas del sector salud, Seguro Social, ISSSTE, etcétera, SEDENA, MAR, todo lo que implica el sistema de salud, ¿ok? De tal manera que de ahí tenemos un panorama epidemiológico muy claro en este 2012, donde 26.832 niños y niñas fallecieron antes de cumplir 5 años de vida y en este año pasado, de los cuales 16.000 murieron antes de los 28 días, lo cual quiere decir que murieron durante la etapa neonatal, y de alguna manera estos son de importancia capital para el soporte, el sostén y obviamente la vida y calidad del futuro. Y el 45% de esos 16.000 niños murieron en las primeras 24 horas de vida. No todo el mundo de la medicina y el mundo de la salud en México tiene ese panorama tan especial de la medicina privada. Obviamente lo tenemos muy claro en regiones de alta marginación, regiones muy alejadas de nuestras capitales, de los estados, y que obviamente los servicios de salud tienen dificultad para llegar o simplemente para que el paciente llegue hacia el sitio de la mejor atención médica que pueda tenerlo. Y esto es el panorama en general. El número de nacimientos por estado de la República, pues es interesante. Déjenme encontrarles aquí a Nuevo León. Aquí está en el séptimo, 2, 4, 6, 8, 9. En el 9º lugar está aquí Nuevo León, y observen ustedes que el Estado de México es el que tiene mayor número de nacimientos, porque estamos hablando de una población muy importante. Entonces, estos son los que, como ven, se repiten de un año a otro en relación al número de nacimientos. Esto correspondería de niños de bajo peso al nacer, donde ustedes ven que el Estado de México, pues obviamente es uno de los estados de gran vigilancia, en donde tenemos una intervención importante para el crecimiento y desarrollo, la desnutrición in útero y todo lo que implica estos eventos de atención, como otros estados, el Distrito Federal, obviamente por la gran concentración poblacional, y de ahí estamos hablando, Nuevo León está por aquí, aquí lo ubicamos, después de 5,000, hacia abajo dos lugares, y observen ustedes que está aproximadamente en 4,000, aproximadamente. ¿Okay? Y de muy bajo peso al nacer y de extremo bajo peso al nacer, como ustedes ven, pues tiene sus distribuciones. Bueno, esto que tenemos aquí es precisamente lo que tratamos de evitar, dado la condición de poder brindarles la mejor oportunidad al futuro. Y esto es lo que nos hace y nos marca uno de los puntos a tratar. El otro punto muy importante es la prematurez, la prematuridad, y ustedes observan aquí en azul de 26 de 28 semanas, de 26 a 28 semanas de 36 a 28 semanas y de 27 a 22 semanas. Y observen ustedes que también seguimos con el Estado de México, el Distrito Federal, repuntando el punto de la prematurez por el número de nacimientos, pero también igual Veracruz, igual estamos hablando de otros estados, y creo que aquí Nuevo León también está exactamente en medio con 6.640 en el año 2012. De esto quiero decirles que es simplemente lo que sube en la plataforma, lo que se inscribe y se registra como la prematurez en los diferentes sistemas de salud. ¿Okay? La mortalidad por hipoxia-asfixia es la cuarta causa de muerte neonatal y su tasa ha presentado una tendencia decreciente en los últimos años. Como ustedes ven, esta mortalidad es importante, pero se ha mantenido en este estatus, aunque ha disminuido una serie de elementos de atención neonatal, el hecho de que todavía tenemos un registro de más de 500 muertes al año
por aspiración de meconio. Todavía estamos hablando de algo que puede ser altamente prevenible y que desgraciadamente es necesario poner orden en este sentido en relación a la atención del parto y obviamente la comunicación que hay entre el ginecobstetra y el pediatra neonatólogo que determine de esa manera la búsqueda de la mejor oportunidad para que ese niño no logre tener este tipo de problemas. De tal manera, aquí vemos que la prematurez y el bajo peso al nacer son dos importantes problemas de salud pública que generan discapacidad en los recién nacidos. La prematurez actualmente representa el 6.7% del total de nacimientos de nuestro país y constituye una de las primeras causas de muerte neonatal en los primeros 28 días, y el bajo peso al nacer el 5.4% de los nacimientos. Ambas patologías y su tratamiento derivado de ellas condicionan el desarrollo de enfermedades limitantes, discapacitantes y que obviamente dan características muy peculiares a su vida de calidad futura. Y obviamente aquí, pues en este contexto, los estados que con mayor índice de prematurez y bajo peso, ya unido prematurez con bajo peso, en séptimo lugar tenemos el estado de Nuevo León. Aquí lo tenemos, bajo peso al nacer, que es la gráfica general, donde vemos que por densidad poblacional, pues obviamente tienen un mayor número, que de todas maneras tenemos que poner gran vínculo para poder disminuir esta tasa de nacimientos. Y la prematurez de menores a 37 semanas, como ustedes ven, también. Y la relación entre 2011 y 2012 está en rojo y azul. Ustedes ven que en algunos estados se ha mantenido en la misma, otros ha bajado y otros se ha mantenido a la alza, que de alguna manera pues es parte de nuestra intervención en este año 2012 y esperamos que terminando el 2013 tengamos una gráfica mucho mejor, con mejor oportunidad de ver que más niños han nacido en las mejores condiciones. Así, sabemos que con defectos al nacer se ha modificado la tendencia en relación a que México era el primer lugar en el mundo con niños con defectos del tubo neural, de tal manera que se hizo intervenciones desde los años 90 en relación al ácido fólico. En Monterrey, Nuevo León, específicamente, fue uno de los estados que entró directamente a la campaña y obviamente se redujo muchísimo el nacimiento de niños con defecto del tubo neural en Nuevo León y en el resto de la República. Siendo en este momento, como ustedes ven en rojo, la característica de las malformaciones del sistema nervioso, observen ustedes que es menor que otras como el labio y paladar hendido, que en este caso sería mayor en Nuevo León, y otras enfermedades cardiovasculares que sabemos nosotros que muchas de ellas no logran nacer debido a la complejidad de la cardiopatía y desgraciadamente hay un óbito o una pérdida gestacional temprana. De tal manera que tenemos bajo peso al nacer, muy bajo peso al nacer, la prematurez y los defectos al nacimiento como un elemento de reto para este tipo de circunstancias. Y en general podemos decir que el 34% de la muerte neonatal se debe específicamente a la prematuridad. Y la segunda, el 16% de las malformaciones, el 13% de la sepsis y el 9.8% la hipoxia asfixia. De esta manera podemos decir entonces que hay que hacer algunas intervenciones. El proyecto es muy interesante y es un proyecto que está basado en una realidad. La realidad es nuestra plataforma estadística que nos determina dónde vamos hacia las políticas de salud para tratar de vencer este gran reto y desafío que es la disminución de la prematurez, el bajo peso y los defectos al nacimiento. ¿Cómo lo vamos a tratar de hacer? Pensamos que definitivamente entrar en una dinámica tan importante como es la de prevención y promoción de la salud es fundamental, no tanto como de la atención de la salud, que es cuando ya está el problema encima de nosotros. De tal manera que apostándole a la prevención y promoción de la salud, estamos tratando de hacer intervenciones desde antes de la concepción. Quiero decirles que esto generaría para nosotros un compromiso muy importante en esto que se llama periodo preconcepcional o pregestacional, basado específicamente en la atención al preámbulo
para una gestación segura y obviamente un niño con mayor éxito a su desarrollo postnatal. De tal manera que en esa línea de la vida, en esa parte del desarrollo y del proceso de cambios y transformaciones, vamos creando el estado de salud y evitando el estado de enfermedad. En esa parte preconcepcional estamos apostándole como un elemento muy importante, pero estoy hablando no de la preconcepción o de la pregestación 2 meses antes de que se embarace, ni 3 meses antes. Estoy hablando desde antes, mucho antes, desde niña, desde niño, desde recién nacido y desde feto, para que de alguna manera vaya en las mejores condiciones. Ese niño chiquitito o de bajo peso que nació y que sabemos que su masa muscular es baja y que sabemos que el número de sus células en su cuerpecito son menores, así están sus gónadas también. Y así como se insultó su cuerpo y tenemos problemas para su crecimiento y desarrollo, así también tenemos problemas en sus gónadas y sus células germinales que están por usarse en un futuro, van con deterioro y es lo que causa posteriormente esa transferencia de generación para crear problemas al futuro, hasta infertilidad o esterilidad o precisamente asociación con problemas del desarrollo de los hijos hacia segundas y terceras generaciones. De tal manera que el compromiso en principio es este compromiso de actuación en la etapa preconcepcional, utilizando siempre la participación de madre y padre como un elemento del binomio que se transforma en trinomio cuando ocurre el embarazo. De aquí la parte prenatal, el parto, el puerperio, el neonato, y de aquí seguimos adelante con todos estos elementos como tal. De esta manera, como ustedes ven, en la parte de los factores de riesgo en forma individual, pues se ven factores genéticos, ambientales, sociales y obviamente de eventos de vida que de alguna manera entran como determinantes sociales que dan como resultado todos los elementos que van hacia el desarrollo, que de alguna manera pueden ser normales hacia un nacimiento sano o bien, obviamente, con problemas serios de peso y demás a través de ese elemento del nacimiento. Estos determinantes sociales que van a través de todo el tiempo van modificándose y van siendo partícipes de este principio que viene a ser la preconcepción o pregestación hasta el nacimiento. Y ustedes ven aquí cómo la preconcepción se le está dando un patrón muy importante. Y lo traigo en inglés porque siempre cuando lo traemos en inglés o cuando lo tenemos y lo dicen en otros países, pues obviamente somos más crédulos que cuando lo hacemos en México como un proyecto muy propio de nosotros, basados en una adaptación de otros países y no una adopción de otros países. Y eso es muy importante porque precisamente nuestra genética es diferente y ustedes van a ver ahorita por qué razón esa medicina genómica o epigenómica está teniendo una influencia capital en estos eventos. Durante la etapa prenatal hay unas intervenciones muy importantes, obviamente, cuando ya hemos logrado crear en este concepto el proyecto como tal. Dicen, vamos a disminuir, no, vamos a eliminar la transmisión vertical del VIH-Sida. ¿Cómo voy a eliminar la transmisión vertical del VIH-Sida? Pues haciendo las pruebas en los padres antes de que se embaracen. No la voy a hacer cuando ya está embarazada. Si está ya embarazada, pues ya está embarazada y ya está bajo el riesgo de que haya una transmisión vertical. Entonces, si nuestro programa dice eliminar, pues vamos a eliminar. Y para eliminar tengo que hablar de la preconcepción, o sea, tengo que hablar de la pregestación y no solamente de la señora que se haga el estudio, sino que de la pareja que se haga el estudio, de estos hombres que vienen, migrantes, que vienen de Estados Unidos durante un periodo del año y que vienen a embarazarlas y que traen consigo una serie de factores de riesgo que se van transmitiendo. Igualmente, hacer la prueba de VDRL, ¿cuándo? Pues en el primer trimestre, porque si no se la hago en el primer trimestre como prenatal, pues voy a dejar que curse y se la hago en el segundo trimestre y ya el treponema ya pasó a la placenta, ya hay contaminación, ya el niño tiene la sífilis y ya no puedo poder hacer mucho, aunque le dé tratamiento, porque ya hay daño. De tal manera que si en el primer trimestre la detecto, le doy tratamiento y no pasa a la placenta y tenemos una intervención mucho más efectiva. Quiero decir que vamos a entender que haciendo intervenciones tempranas podemos evitar problemas tardíos o problemas al final.
De tal manera que, bueno, dando todos estos conceptos que no nos vamos a detener mucho, pero como ustedes ven, hay un diagrama de flujo, hay un proyecto, hay una planeación de cómo se va a tratar de buscar el evento de atención desde la etapa preconcepcional. Y esto le llamamos la atención con intervenciones críticas durante la línea de vida. Quiere decir, desde antes de la concepción hasta el desarrollo del niño, y estamos tratando de hacer un corte a los 6 años. Quiere decir, tenemos que ver cómo se va desarrollando hasta los 6 años. Bien, de tal manera que aquí es donde entramos a trabajar y a platicar un poco sobre esa participación del primer elemento o factor que era el genético. Bueno, para esto entonces podemos decir que vamos a atender este evento de intervención desde la etapa de gametos. Quiere decir, vamos a intervenir en un momento crítico que es la formación del óvulo y del espermatozoide, que es antes de la concepción y que se llama medicina de los gametos. Y esa medicina de los gametos, estoy hablando de gametos que vienen desde atrás, no de horas o semanas o meses antes de concebir, sino estoy hablando de la niña antes de nacer. Estoy hablando de que la niña antes de nacer ya empezó su meiosis y ya cuando nace ya va adelantada la meiosis, entonces antes de nacer ya pudo haber tenido un insulto y agresión. Igual el varón en relación a la formación de sus células germinales, creando en muchas ocasiones estos problemas de teratospermia, de infertilidad, de astenospermia, que no lo sabemos hasta que no quieren buscar un embarazo, hasta entonces, pero que esto se puede generar previamente. De tal manera que esta parte crítica sobre el desarrollo del individuo hasta la vida adulta implica estas etapas de intervención que viene desde el periodo preconcepcional, prenatal, perinatal y obviamente el periodo de lactancia a través de un eje fundamental de la nutrición del niño para crear esta utilización de la ventaja en relación de la hominización tardía. Recordarán ustedes cuando nace un gatito, nace y en unas horas ya anda caminando y anda buscando qué comer. Y si es un potrillo, pues ya a las horas ya está levantándose y brincando por ahí buscando también qué comer. En cambio el humano, pues nosotros nacemos y cuando nacemos pues estamos con los ojitos cerrados, dormidos. Y entonces dormir, ¿no? Comer, popó y pipí, ¿no? Y dormir y comer y popó y pipí y así nos la pasamos 1 mes, 2 meses y ahí estamos en una letanía muy importante que se llama hominización tardía. Quiere decir, el humano tiene una ventaja, todavía tiene 1 año para poder recuperar a través de una plasticidad de crecimiento y desarrollo lo que no pudo obtener antes de nacer. Esto traduce una ventaja muy importante que hace que esta sea una ventaja y no una desventaja. De tal manera que el periodo de lactancia es importante, saben que estamos luchando por la lactancia exclusiva, saben que tenemos un gran problema y un desafío porque desgraciadamente no concuerda con las actividades laborales, sociales, económicas y demás para poder hacer una lactancia exclusiva, pero sí una lactancia óptima durante los 6 meses. Quiero decir, no importa que haya combinación de fórmula, siempre y cuando siga haciendo partícipe la lactancia materna. De tal manera que en esa intervención tenemos el fundamento de un sistema biológico que tiene que estar funcionando de la mejor manera. Y este es el sistema biológico, el que quiero que funcione bien. Gametos que funcionen bien, hombres que funcionen bien, mujeres que funcionen bien y que vengan en esa fase de la preconcepción en las mejores condiciones para poder crear ese proyecto de vida exitoso y ese proyecto de niño exitoso. De tal manera que para que el sistema biológico se mantenga en condiciones, necesito una infraestructura que esté determinando la funcionalidad de este mecanismo biológico, esta integración de los datos de la buena funcionalidad, de la salud, digamos, de la estabilidad. Para que yo logre este sistema necesito tener las proteínas funcionales. ¿Qué quiere decir? Necesito tener proteínas, pero que funcionen para estabilizar el sistema. Y eso se llamaría metabolomics. O sea, tengo un omics, quiere decir
un conjunto de elementos metabólicos que dan como resultado el buen funcionamiento de los sistemas, el equilibrio de los sistemas. Pero para que yo tenga proteínas y funcionen bien, necesito que se sinteticen una buena cantidad de esas proteínas cada vez que sea necesario. Y para ello necesito un mensajero que vaya para que se sinteticen esas proteínas en cantidad y calidad para que puedan tener buena función y mantengan el sistema biológico. Y este mensajero viene de la copia de material genético. ¿Y quién le dijo al material genético que lo hiciera? El ambiente, el microambiente. Y entonces el microambiente actúa sobre el material genético y entonces la genómica pasa a ser epigenómica para desarrollar todo este sistema y llegar hasta aquí. Y esto establece una condición de normalidad. Estos elementos, aquí es donde la genómica tiene una participación para estabilizar este elemento. Lo único que tenemos de nosotros, y que eso es parte de una importante contribución al evento biológico de los seres vivos, es nuestro material genético. Pero le tenemos un miedo espantoso a hablar de genética porque es complicada, porque tiene grandes problemas, y no es complicada, simplemente no podemos eludir la responsabilidad que tomamos en no solo tener nuestra genética íntegra, sino hacer que funcione adecuadamente. Y esto quiere decir que el microambiente, el ambiente, tiene que tener una influencia para que la regulación de la expresión genética sea la mejor y la más adecuada. De tal manera que ante estas circunstancias estamos hablando de la estabilidad para un desarrollo exitoso y una salud que se mantenga en las mejores condiciones. De tal manera que en esta parte la contribución, y vuelvo a recordarles a ustedes que hemos cambiado la dinámica de hablar de la mujer que se embaraza. Estoy hablando de la pareja que se embaraza. Estoy hablando de la participación del hombre y la mujer para la generación de un nuevo individuo, su hijo, y que de alguna manera pensemos que va a ser lo más exitoso, lo mejor programado y que va a tener una salud que determine ese mecanismo de calidad de vida. De tal manera que en el año de los 80 se ha determinado que la contribución genética de la madre y del padre no son equivalentes. O sea, quiere decir que es mitad y mitad, pero no es equivalente desde el punto de vista de la función. Esto quiere decir una participación muy puntual de lo que el hombre puede dar y de lo que la mujer puede dar para que ambos generen este mecanismo indispensable para un desarrollo normal. Y esa diferencia que existe de la expresión de genes del padre y de la madre, que viene como una historia propia de quien viene y que a su vez es la primera herencia. Venía saliendo del aeropuerto y dice ahí, la primera herencia que le das a tu hijo es cuando nace, porque habla de economía, pero la primera herencia que le das a tu hijo es cuando lo concibes. Es la primera herencia que le das, la primera participación a su futuro, para que sea de la mejor calidad. Pero no solamente es la mamá y echarle todo el elemento de atención a la madre, sino es también la contribución paterna. Y en este caso, esperamos aquí entender que la expresión diferencial determina un balance para el crecimiento fetal de más de 50 genes, donde entra este fenómeno que se llama imprinting. Quiere decir, tú tienes un gen, hombre, y tú tienes el mismo gen, mujer, pero mujer lo apaga, no lo usa, y el hombre lo usa. O sea, el material del hombre se usa, el de la mujer no, y viceversa en algunas condiciones. Y eso se llama imprinting, imprimir el sello masculino o el sello femenino para la creación de su hijo. Y esto es muy importante para el mecanismo genómico que da como resultado este mecanismo como tal. Uno de los genes paternos para eso es el IGF-2, que ustedes conocen como el factor de crecimiento insulin-like, ¿no? El factor de crecimiento insulin-like 2, esto se sintetiza por un gen del padre, no de la madre, es del padre. Y que de alguna manera la madre lo apaga, pero la madre es partícipe de crear el receptor para este factor de crecimiento. Y a su vez, los mecanismos alternos disfuncionales dan lugar a que si uno se programa diferente al otro, entonces empezamos a tener determinantes importantes para restricción del crecimiento intrauterino, del parto prematuro, del niño de bajo peso,
comprobado específicamente como una participación directa de este mecanismo materno-paterno. ¿Y cómo fue que hubo disfunción si el gen del papá estaba y el gen de la mamá estaba? Bueno, la disfunción está en que dijimos, se expresa o se apaga, y este mecanismo de expresión, de encender y apagar, está basado en la metilación. La metilación es el control, cuando se metila, se apaga, y cuando no se metila, está encendido, ¿de acuerdo? Entonces, esto quiere decir que si yo tengo un gen de padre IGF-2, entonces yo lo tengo que encender, no lo puedo metilar. En cambio, la mujer lo tiene que metilar el mismo gen, pero que viene de línea materna, de tal manera que la mujer lo apaga, se metila, y el hombre no se metila. ¿Y quién dijo? Pues precisamente su constitución, con un fenómeno epigenético que se llama imprinting. Y esto es lo que genera el mecanismo. Pues quiero decirles que el factor de crecimiento insulin-like 2, derivado del padre, es el que promueve la formación de la placenta. O sea que la placenta es derivada del varón y el bebé, el embrión, es derivado de la mujer a través de un gen H19. Entonces la mujer tiene H19, yo tengo H19, pero yo lo tengo que apagar, metilar, y la mujer lo tiene que encender y hay embrión. Y entonces el embarazo anembriónico, pues es un embarazo de saco vacío, donde hay un trofoblasto que es IGF-2, pero no hay H19. ¿Está claro? De tal manera que si los dos encienden, es un aborto. Si los dos lo apagan, es un aborto. Si lo enciendo yo y lo apaga ella, posiblemente sea una vía exitosa de desarrollo. Y esto es lo que hace que a través del tiempo del desarrollo generemos este proceso de cómo la medicina genómica y epigenómica puede intervenir en reducir las posibilidades del parto prematuro, restricción de crecimiento intrauterino, pérdida gestacional temprana o recurrente, y así preeclampsia, eclampsia y una serie de situaciones adversas. Entonces, el mecanismo de apagar el gen a través de este mecanismo genómico es la metilación. Y se metila tanto el ADN como las histonas. Y para encender el gen se necesita acetilar. Y obviamente necesito el imprinting, o sea, materno-paterno, y esto genera el proceso específico de cómo participa estos eventos científicos en el evento de explicar muchos de los problemas que se presentan durante nuestro desarrollo. ¿Desde cuándo tiene que empezar este proceso? Ahorita van a ver, desde mucho antes de que podamos siquiera pensar que queremos tener un hijo, muchísimo antes. De tal manera que, como ustedes ven aquí, el cromosoma en su interior tiene su ADN, el ADN rodea las histonas, que son las proteínas propias del ADN, aquí está, y como ven ustedes que aquí se van colocando los mecanismos de metilos, y cuando se colocan los mecanismos de metilos, como está aquí, esto se apaga, ¿de acuerdo? Y cuando se quita el grupo metilo, entonces se enciende y se transcribe la formación de un mensajero que a su vez da una proteína. Esto es lo que hace posible que el sistema biológico se equilibre y sea proteínas funcionales con cantidad de proteínas adecuadas por mensajero correspondiente, siempre y cuando el ADN no esté metilado. Si está metilado, no hay información, y entonces si yo tengo disfunción en la metilación, hipo o hipermetilación, voy a tener problemas de desarrollo. Para esto, ustedes ven cómo se está generando el proceso de metilación, aquí lo tienen, desde las células germinales primordiales. Recordarán ustedes allá en sus años mozos, en primer año de la carrera de medicina, el primer día de clase, la clase de embriología, donde les decían, el saco vitelino, junto a la lantoides, hay unas células que se llaman gonocitos. Y los gonocitos son células germinales primordiales, tercera semana del desarrollo. ¡Wow! Tercera semana. No, nos tenían con los ojos así, ¿no? Porque estábamos empezando medicina y bueno, todo nos parecía maravilloso porque nos explicaba muchas cosas. En ese momento esas células germinales están altamente metiladas, vean ustedes. Y conforme pasa el tiempo, se van diferenciando y cuando ya llegan a tener la formación para espermas o para óvulos, van perdiendo los grupos metilo porque van expresando más y más sus genes para convertirse en esperma y óvulo, y cuando llegan aquí
a la parte que corresponde a la unión de los dos, bueno, pues entonces obviamente pierden la metilación, aquí lo ven, y vuelven a adquirirla cuando ya van formando el nuevo ser. Si no se unen, si no hay fertilización, siguen con mucha metilación y obviamente bajo control de la expresión de los genes. Esto es importantísimo e interesantísimo en relación a que estoy hablando de los gametos, pero estoy hablando de los gametos en etapa de preconcepción, pero desde que estás en el útero. O sea, desde antes, mucho antes, estoy hablando del feto, el niño que va a ser el padre del hombre. O sea, quiere decir que va a seguir a través de todo este tiempo. Y bueno, esto es parte de las impresiones que, como ustedes ven, va en relación a la metilación, la pérdida de metilación y vuelve otra vez a metilarse a través de este fenómeno. ¿Qué les parecería si levanten la mano los que tienen familiares diabéticos? Levanten la mano. No los voy a registrar, ¿eh? O sea, sí les vendo seguros, no hay problema. ¿Sí? ¿Y con hipertensión? Ok. ¿Y qué ha habido antecedentes en la familia de cáncer? Bueno, pues todos los que levantaron la mano, todos son diabéticos, todos son hipertensos y todos tienen riesgo para cáncer. ¿Por qué razón? Porque hay una predisposición familiar. ¿Por qué? Porque hay genética ambiental. ¿Cómo haría para que los genes de cáncer no aparezcan? O sea, no se expresen. ¿Cómo? Metilación. Entonces los tengo que metilar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo no aparece la diabetes? Metilo los genes. Y entonces con esto tengo un control de expresión o no expresión y por eso muchas enfermedades van apareciendo tarde cuando empezamos a tener problemas para metilar o para utilizar los grupos metilo que son parte de nuestra constitución a través de la ingesta de alimentos que nos permiten hacer este proceso. De tal manera que midiendo, porque ya tenemos técnicas para medir la metilación en nuestras células, y es parte de los laboratorios internacionales que miden la metilación a través de la epigenómica. Solo hay 3 laboratorios en el mundo, uno en Alemania, otro en Estados Unidos y otro en Holanda, y lo que hacen es medirte cómo está tu sistema de metilación en tu ADN para decirte qué predisposición puedes tener para enfermedades. Y entonces observen cómo las células tienen diferentes manifestaciones al microscopio con fluorescencia y cuando se mide la metilación, esta sería la normal y esta sería alta metilación, fragmentada la metilación, vean ustedes la forma, y esta sería la baja metilación. Quiere decir, tu material genético está bajo metilado, tienes más riesgo de que expreses enfermedad, está muy metilado, tienes problemas para tu funcionalidad, no tanto la enfermedad, sino la funcionalidad, y si está en condiciones normales, tu vida está en equilibrio para mantener los conceptos de salud y no enfermedad. De tal manera que, como ustedes ven, si nosotros apoyamos el concepto sobre la madre y el padre, estamos hablando el efecto que podemos hacer sobre el bebé y el bebé sobre sus hijos. Y estoy hablando de 3 generaciones, ¿no? Estoy hablando de la generación de los padres, estoy hablando de la generación del hijo que va a tener y de ese hijo que va a tener hijos posteriormente, basados en una circunstancia muy importante de la parte de transmisión transgeneracional. En las ratitas en donde hemos estudiado esto, hemos tenido camadas de 4 generaciones que con una sola generación de control de metilación hemos tenido 4 generaciones que se han mantenido con memoria metilante y que ese se llamaría metilomax o metilomix, que de alguna manera se genera como transmisión al tiempo. Esto es lo que hace el proceso. Y este proceso que ustedes ven que es metabólico está aquí basado en el proceso de metilación. Aquí está, hacia el ADN para manejar los conceptos de expresión y no expresión genética. Está muy interesante, basado en este concepto del genoma materno y paterno, como lo ven ustedes. Aquí está la parte hipometilada con la parte hipermetilada, cómo se va generando el cigoto y luego cómo se va creando la placenta y el bebé, basados en los procesos de padre y madre en su contribución al embarazo. Díganme ustedes, ¿cuál es el órgano de choque que genera conflicto en el embarazo? La placenta. ¿Y de quién es la placenta? Okay. Entonces el bajo peso al nacer, la transferencia de oxígeno disminuida, de alimentos disminuidos.
de líquidos disminuidos. La que hace la preeclampsia y el parto prematuro, entonces, es la placenta. Entonces, no queremos que esto suceda siempre y cuando vayamos creando una placenta tisularmente equilibrada en su sistema biológico, que está determinada por el elemento de expresión genética basada en los procesos de metilación del gameto masculino, así como del gameto femenino. Entonces, moraleja, ¿quién tiene que tomar ácido fólico para la metilación? ¿Los dos? Claro, los dos. Pero es que nomás me dieron un frasquito, pues lo compartes. Y cuando te lo acabes, y cuando se lo acaben los dos, que les den otro frasquito, ¿sí? Y así sucesivamente, desde antes. ¿Y qué tal desde los 13 años? Es excelente. Y si desde los 13 años las niñas empiezan a tomar esto, sus ciclos van a venir más regulares, van a tener ovulaciones adecuadas, van a tener procesos de trombofilias que se van a limitar y van a tener disminución de la dismenorrea. Pero aparte van a ir preparándose para el futuro a través de un concepto de equilibrio de esa genómica y epigenómica para el futuro de sus hijos. Quiere decir, estoy hablando desde los 13 años de edad, de 13 años de edad. De tal manera que esa es la buena noticia. La mala noticia que tenemos y basadas en estos principios es que el ácido fólico es fundamental para donar grupos metilo. Aquí entramos al ácido fólico, el folato, que es 5-metil tetrahidrofolato para dar lugar a estos procesos. Pero sin vitamina B6 y B12 no se puede hacer el proceso. A ver, entonces, cambiamos el chip, ¿no? Cambiamos el chip. No solo es necesario el ácido fólico, necesito el ácido fólico combinado con complejo B. Si no tengo complejo B, oiga, pero otra pastilla de complejo B sale más cara. Bueno, come bien. Bueno, ¿y qué tengo que comer para tener complejo B? Verduras, así, tan sencillo. Y entonces frijoles, frijoles. Y entonces con eso completo el ciclo. Y entonces me da este concepto. Entonces, primer paso, tengo que metilar. Para metilar necesito ácido fólico, pero para usar el ácido fólico necesito B6 y B12. ¿Estamos? ¿Y quién lo va a hacer? El hombre y la mujer, los dos. No es nomás la mujer, ni tampoco cuando está embarazada. Es desde antes y desde mucho antes, como hablando desde los 13 años de edad. ¿Está claro? ¿Para qué? ¿Por qué los 13 años? Porque son los cambios endocrinos que determinan la mejor funcionalidad, síntesis de proteínas. ¿Qué son las proteínas? Pues son hormonas, son anticuerpos, son receptores, son estructura, son membranas, son muchas cosas. Entonces ahí es donde tenemos que ver esto. Pero ahí va la peor de todas. La peor de todas es que la población mexicana tiene el primer lugar en el mundo de una mutación que no maneja bien el ácido fólico. Entonces, para yo utilizar el ácido fólico necesito una enzima. Esta es la enzima que necesito, la metilén tetrahidrofolato reductasa. Y esta enzima que necesito, que es una proteína, está dada por un gen del cromosoma número 1. Y esta proteína, que es una enzima, tiene esta constitución. Cuando tiene CC, funciona perfecto, pero cuando tiene CT, funciona parcialmente. Y cuando tiene T con T, de plano no funciona. ¿Ok? Y entonces esto me genera procesos de metilación inadecuados y entonces tengo mayor probabilidad de enfermedades tempranas y tardías. De tal manera que si somos el primer lugar en el mundo con este polimorfismo, pues obviamente hay que cuidarnos. ¿Qué quiere decir? El eje fundamental de esto es la nutrición y si no, la suplementación. Entonces tengo nutrición adecuada y suplementación adecuada para evitar este mecanismo. Entonces ahí está. ¿Se acuerdan que la T es un problema? La C es la buena. Entonces, la población mexicana, mestiza mexicana, solo el 31% tiene 2C, la del papá y la de la mamá. Y está muy bien. ¿Para qué quiero esto? Para formar la enzima. ¿Y para qué quiero la enzima? Pues para poder utilizar el ácido fólico. ¿Y para qué quieres el ácido fólico? Pues para metilar. ¿Y para qué quieres metilar? Pues para guardar los genes. ¿Y para qué quieres guardar los genes? Pues es que no quiero usar esos genes, porque si los uso, voy a competir con los de
el donador paterno o materno y se va a conflictuar el sistema biológico. De tal manera que observen ustedes que el 50% de nosotros tiene una mutación. O sea, tú sí, tú no, tú no, tú sí, tú no, tú no. ¿De acuerdo? Y el 20% tiene 2 mutaciones. 2. Dices, mi compañero médico de 34 años tuvo infarto agudo del miocardio. Pero ¿cómo si tuvo infarto agudo del miocardio si está muy joven y además su colesterol estaba bien? Sí, pero la homocisteína no. Y la homocisteína es el aminoácido que da el grupo metilo. Si no doy grupo metilo a la homocisteína, se queda la homocisteína y es tóxica. Entonces tuvo infarto agudo del miocardio por hiperhomocistinemia, que es un problema de este tipo. Y estoy hablando de infarto, y estoy hablando de trombofilias, y estoy hablando de problemas musculares, y estoy hablando de problemas en el sistema nervioso. Es que no pasó el examen, no pasó el examen. Dice, no pasó el examen, es que no expresó los genes. No, guardó los genes que debía de usar. Entonces hay pretextos ahora resulta, no pasó el examen porque metilé, ¿no? Entonces, ¿por qué metilaste? Porque guardé mis genes de inteligencia, ¿no? Bueno, entonces, la situación es, no todos los genes metilan, ¿está claro? No todos. Algunos metilan y son los que vamos a utilizar para el equilibrio de la salud, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, imagínense, el 20% tiene doble, pero fíjense ustedes aquí, los purépechas, que diríamos son indígenas, que tienen una vida diferente en el campo, etcétera, pues tienen más mutación que nosotros. Y obviamente tienen más riesgo de infarto agudo del miocardio y mueren por infarto agudo del miocardio. Y tienen más problemas cardiovasculares que los mestizos mexicanos. Entonces, la mitad de nosotros tenemos ese problema basado en estos conceptos de la medicina genómica y epigenómica. Y bueno, todos estos elementos están vinculados a un efecto sobre los problemas en placenta que generan disrupción y que dan ese potencial para poder determinar que pueda existir el parto prematuro, el niño de bajo peso, de muy bajo peso, o que tenga restricción del crecimiento intrauterino o que tenga sobrepeso. De tal manera que uno de los órganos que vamos a atender con mayor prontitud es el desarrollo de placenta, que viene perfectamente dado por ese elemento de compartir la responsabilidad materna-paterna desde antes de la concepción. Y no lo habíamos estado haciendo durante muchos y muchos años. De tal manera que este es uno de los puntos importantes en el proceso de desarrollo de enfermedades. Como ustedes ven, aquí tenemos el proceso de la placenta basados en el IGF-2 del varón y el H19 en relación al bebé. De tal manera que esto vincula el evento de por qué la preeclampsia y por qué los problemas de desarrollo avanzado. ¿Se acuerdan de la teoría celular de la preeclampsia, no? La teoría celular de la preeclampsia es que el trofoblasto va a migrar y va a cambiar los vasos, normalmente úteroplacentarios, y hace mayor flujo. Pero si no migra, no cambia y entonces se presenta a preeclampsia. ¿Quién le dijo a la célula que cambiara? El mecanismo de control biológico de la expresión de genes paternos y maternos, de tal manera que esto se puede prevenir basado en este concepto. ¿Cómo probamos que el hombre sí da la placenta? ¿Cómo lo pruebo? Que el hombre sí da la placenta. Dirán ustedes, ¿qué va a dar el hombre la placenta? Bueno, pues el varón es el único que tiene un coriocarcinoma testicular. El hombre tiene coriocarcinoma testicular, le haces biopsia al testículo y tiene trofoblasto en el testículo. Y no es que se haya sentado en la silla del la toco, ¿sí? Y que se haya embarrado de placenta, ¿no? Verdaderamente genera placenta. Y la mujer que tiene coriocarcinoma es porque ha estado embarazada. Ella no puede dar coriocarcinoma porque su gen para placenta IGF-2 nunca está encendido. ¿Está claro? Entonces, ¿pero qué da la mujer? Teratoma ovárico. ¿Y qué es el teratoma ovárico? Pues ectodermo, mesodermo, endodermo, o sea, es embrión en el ovario. Ese es el H19 de la mujer, ¿ok? Y eso es lo que hace la contribución materna y paterna para estos elementos. Bueno, en base a ello,
Obviamente, en relación a este origen placentario, vemos a estos elementos en relación a restricción de crecimiento uterouterino y preeclampsia como un elemento importante en la falla que da este elemento de placenta basado en los procesos de diferenciación de las células por mecanismos genéticos. Pero esto está interesantísimo. La mujer generaba desarrollo del embrión, del feto. Aquí está. Contribución materna en el útero, muy grande. Nace el bebé y la mujer sigue dando contribución para el desarrollo del niño, vean ustedes, durante el periodo neonatal, pero luego los genes del padre, aquí está la contribución paterna, son los que se encienden o se apagan en relación a pasado el periodo neonatal para el desarrollo del sistema nervioso. O sea, quiere decir que los genes del padre ya están en el hijo y esos genes van a estar atenuados hasta pasado el periodo neonatal y posteriormente expresarse para el neurodesarrollo de ese niño, con una contribución paterna que ya no está directamente en él, sino de lo que le heredó el padre desde la concepción y de todo el proceso como tal. De tal manera que el elemento de encender y apagar genes en el proyecto de vida, en la línea de la vida, es importante y acuérdense que necesitamos esto como un fenómeno para evitar la discapacidad y las limitaciones al crecimiento y desarrollo. Y así que el neurodesarrollo es una contribución de compromiso paterno-materno, no solamente en la etapa prenatal, sino en la etapa neonatal y postneonatal, o sea, en la parte de la lactancia. De tal manera que, como ustedes, el neurodesarrollo es mucho más allá que comer, dormir, succionar, hacer popó, pipí, etcétera, porque tiene que llevar una serie de elementos evaluadores para poder determinar que el neurodesarrollo ha sido satisfactorio en todos los sistemas. De esta manera, y a través de esta parte de línea de la vida, del curso de la vida y las implicaciones, vemos nosotros aquí que es importantísimo cómo en esos meses de desarrollo va involucrado todo un proyecto. Y esto es basado en la teoría de Barker, que ha sido totalmente probada desde el punto de vista epidemiológico, basado específicamente en estudios de poblaciones muy grandes en el mundo, que determina la hipótesis del origen fetal de enfermedades del adulto. Es una hipótesis de programación fetal para el futuro, lo cual un ambiente adverso durante la vida fetal y la primera infancia implica un aumento de riesgo para enfermedades durante la vida adulta. Esto se ha traducido en un concepto muy importante de la línea de la vida, que es una vida, vamos a decir, una mirada longitudinal a todo ese proceso que impacta en diferentes momentos con enfoques muy claros desde la pregestación como preámbulo para una gestación exitosa, un nacimiento exitoso, etcétera, y obviamente determinar ventanas de oportunidad para la intervención. De tal manera que una etapa va a determinar el fundamento de la siguiente etapa. Si empezamos bien, debemos de terminar bien. Y esto es lo que determina el principio hacia el fin de los elementos y estructuras. Entonces, es crear un orden natural, interno, y obviamente modificar la actitud de orientación, de intervención crítica, que nos dé ese mecanismo como tal. Lo que vivimos es el prematuro, pero si nos vamos hacia atrás y hacia el fondo, ese prematuro por algo es prematuro. Entonces, ¿qué es lo que le ocurrió para lograrse este efecto no exitoso? Y entonces ahí es donde tenemos que hacer intervenciones, donde está probado que tiene un efecto importante el buen control de ambos padres durante los procesos de pregestación o preconcepción. Por lo tanto, en estos procesos de promoción de la salud, en el curso de la vida, van a ser cada vez más sinérgicos, van a ser más elementos de intervención como acompañamientos y como concientización de parejas y de familias que den como resultado sentarse al café y en lugar de hablar de chismes de otro tipo, vamos a hablar sobre el futuro de la vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, que eso es lo más importante que podemos dejarle como parte de una educación de vida, de proyecto al futuro. De esta manera,
esa promoción de la salud, o que es prevención y promoción de la salud, tiene etapas muy importantes en cada uno de los procesos de vida, en cada uno de los elementos de intervención que podemos hacer verdaderamente más efectivos y eliminar riesgos. Esto nos va a convertir, obviamente, en un elemento importante. Un evento bien hecho es soporte para el que sigue y así sucesivamente. Y esto nos va a dar, obviamente, una trayectoria, una escala de trayectoria cada vez mejor, y esperamos que entonces, desde antes de nacer, podamos controlar el efecto que pudiera tener en la vida adulta la aparición de enfermedades crónico-degenerativas. Vean ustedes, esta es parte de las intervenciones básicas en el curso de la vida para asegurar en cada uno de estos una intervención efectiva, un eslabón crítico y obviamente una determinación de medidas, de indicadores, donde digo, el evento de indicadores, la demora en la atención, no se le vacunó, por lo tanto, a una demora en la vacunación y por lo tanto tiene más riesgo de que presente X, Y y tal enfermedad. Si no se le dio el ácido fólico, pues entonces va a tener esto y esto y esto. No se le hizo el estudio tal, no se detectó la anemia a tiempo, etcétera, y esto nos va a dar pautas específicamente a todos estos elementos. Como tal, para poder llegar a una vejez tranquila, segura, que vamos a llegar, nos vamos a ir, pero irnos en las mejores condiciones, con una vida de calidad que podamos brindarle a nuestros hijos y a nuestros pacientes a través de su vida. Es una responsabilidad que tenemos y que es parte de nuestro trabajo como esencia de ser médicos. No hay vuelta de hoja. Es parte de esa filosofía y de esa actitud que tenemos que ir modulando y cambiando para poder hacer intervenciones mucho más efectivas. Vean cómo en el proyecto de la preconcepción se va dando los tiempos en los cuales cada una de las intervenciones va siendo importante para ir dando lugar a una intervención para la siguiente sea más exitosa y así sucesivamente. De tal manera que ya lo hemos señalado, en esto va a haber unas tarjetas que van a llevar cada pareja, y de esa pareja va a pasar a la embarazada y de ahí a los niños, y después entonces al niño de 9 años que tiene sobrepeso y obesidad le vas a preguntar cómo han sido sus elementos previos, y ustedes se van a dar cuenta de que muchos de estos niños han sido prematuros o de bajo peso al nacer o con restricción del crecimiento cuando sus células beta del páncreas eran poquitas y estaban pequeñas. Luego lo engordamos con las fórmulas y con la lactancia y queremos que suba de peso rápido, y lo único que hacemos es hipertrofiar las células beta y por lo tanto la producción de insulina excesiva, y se mantiene, pero cuando llega un momento de crecimiento ya no puede y empieza la diabetes infantil, la diabetes de los niños. Y esto nos está traduciendo intervenciones muy importantes. Bueno, todo esto basado en estos niños nuestros, que verdaderamente es una gran preocupación. Si bien hay nuevas incubadoras, hay nuevos ventiladores, hay nuevas formas de trabajar, nunca sabemos qué va a pasar con esos niños al futuro. Verdaderamente el seguimiento de estos niños nos marca pautas de muchos problemas en el futuro, muchos problemas en ellos. De tal manera que estos procesos de metilación y de acetilación son importantes para buscar esa trayectoria. Bueno, de tal manera que experiencias muy claras sobre la nutrición, que es la fuente de estos elementos de imprinting. Oiga, ¿qué es el imprinting? Pues es cuando los genes del padre se expresan y los de la madre se apagan, o de la madre se expresan y del padre se apagan. Eso es el imprinting. Cuando se pierde el imprinting, se pierde todo esto. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el gen para placenta? IGF-2, ¿no? Y el gen para embrión, H19. Yo se supone que a esta edad los debo de tener totalmente metilados, los dos. Pero si yo expreso uno de ellos, ese gen que expreso es cáncer. O sea, yo voy a tener cáncer por andar expresando el IGF-2 aquí, a mi edad. ¿Estaba claro? ¿Cómo lo debo de tener? Metilado. Y eso determina cáncer de pulmón, cáncer de cerebro, cáncer de piel, cáncer de muchas partes de nuestro cuerpo. Esto está basado en los procesos de control, donde sabemos que si tenemos buen control nutricional durante la preconcepción
el desarrollo prenatal y el nacimiento y el primer año de vida, no se pierde el imprinting y obviamente no se presentan este tipo de enfermedades. Vean ustedes cómo se maneja el concepto de epigenómica. A ver, primero vimos una panorámica de los problemas que tenemos. Segundo, vimos cómo podemos intervenir. Ya hicimos un plan, una proyección. Tercero, cómo la genómica y epigenómica están interviniendo para buscar una explicación, una alternativa más para evitar estas circunstancias. Bueno, a través de los procesos de control de micronutrientes. Y esos micronutrientes, a través de una nutrición óptima, me van a dar un fenotipo sano. Pero si tenemos nutrición limitada, nos van a dar este tipo de problemas al futuro, y si la tenemos abundante, nos van a dar este otro tipo de problemas. ¿Ok? Y esto es parte de la teoría de Burke, que es una teoría muy importante que de alguna manera está apoyando el concepto de intervenciones. Así que necesitamos esa atención neonatal de calidad, pero la flecha viene desde antes, ¿no? Es la atención de calidad en el neonato es que tener las bases para poder atenderlo mejor, siempre y cuando todo su desarrollo in útero y antes de que se conciba haya sido lo mejor y lo más adecuado. De tal manera que esto es parte de los elementos que tenemos que atender. Eso es una medicina preventiva, es una medicina de promoción, es una medicina que atiende la salud. Lo más difícil de atender es la salud. Es mucho más fácil que cuando uno esté enfermo vaya al médico, pero ¿quién va a ir al médico sano? ¿Quién va a pedirle consejo al médico para mantener su salud? Muy poca gente, muy poca gente. Y lo que intentamos es que se cambie el paradigma. Así que desde la atención preconcepcional, para mejorar las condiciones de abordaje en la salud materno-paterno-fetal, que ese es el elemento de mensaje que quiero que se queden y que es muy importante. Y entonces, con estas prioridades, vamos a tener obviamente una perspectiva de género, hombre-mujer, ¿de acuerdo? Es que de alguna manera le demos el acceso efectivo con una calidad de atención en la búsqueda de una prevención, manteniendo la salud a través de todos los elementos de una determinante social y determinantes de diferentes escenarios del ambiente, que son los que nos van a determinar cómo eliminar los factores de riesgo a través de esa atención integral con elementos de pertinencia cultural y de coordinación multisectorial. Así, México debe de estar unido en una alianza nacional para la prevención y la reducción de la morbimortalidad materna y perinatal. Eso es definitivo. Si no hacemos alianza y no hacemos equipo y no entendemos esto, entonces verdaderamente no tiene caso que estemos trabajando en forma aislada, panorámica, cuando nuestro país es uno y que cuando los colores aún diferentes, lo único que nos hace diferente es una línea en el mapa escrito, pero en la parte real no existe esta línea divisoria. Somos todo un país, somos más de 120 millones de mexicanos y estoy hablándoles de más de 30 millones de mujeres en edad reproductiva, en donde tenemos grandes problemas de rezagos, de desequidades, de problemas donde se están embarazando niñas de menos de 15 años, donde tenemos más de 45,000 niñas embarazadas de menos de 15 años y no es posible. Y tú sabes que un embarazo de adolescente es un embarazo de riesgo, específicamente porque no fue planeado. La mayor parte de ellos no fue planeado. Que el hombre se va a tomar el ácido fólico, ¿qué fregado se lo va a tomar? Y ni ella se lo toma, o sea, menos él. De tal manera que esto traduce las grandes complicaciones y el gran problema que tenemos de la muerte materna. Estoy hablando de 1,000 mujeres que mueren al año en México o en la República por embarazarse. No es posible. 1,000 mujeres al año, lo cual quiere decir que tenemos una razón de muerte materna de casi 41%, 41.5 razón de muerte materna. Y por otro lado, estamos teniendo, obviamente, que por cada mujer que muere, hay 30 mujeres complicadas.
30 mujeres con accidentes vasculares, 30 mujeres que han quedado vegetales, 30 mujeres que han quedado con un piso pélvico deshecho, 30 mujeres que han quedado infértiles o estériles para toda su vida, 30 mujeres que han por cada una que muere. Estoy hablando de más de 30,000 mujeres al año con ese problema. Si no atendemos estos elementos con eslabones críticos en cada uno de los elementos, obviamente el punto así sutil pues era aplicar algo del contenido de la ciencia y la tecnología moderna para buscar la manera de apoyarnos más en la búsqueda de estos riesgos y poder hacer una intervención mucho mejor. De tal manera que concientizar a la población y al personal de salud en lo que representa la morbimortalidad materna y perinatal en México es todo un desafío, es todo un desafío. Para esto vamos a capacitar desde pregrado, desde la licenciatura, el servicio social, el posgrado, la especialización en medicina, etcétera, que da como resultado el poner orden y crear una nueva actitud. Tocar puertas para fortalecer alianzas nacionales e internacionales en la reducción y obviamente con organizaciones civiles, académicas y sociales, médicas y de comunidad. Acabo de firmar convenio nacional con la Federación de Ginecobstetricia y estoy en la academia buscando la opción de que se firme una alianza nacional en el área de pediatría. Específicamente, ¿por qué? Porque siempre vamos sobre el actor principal del embarazo, que es la mujer. No, para otros es el niño. Bueno, pues entonces son los dos. Bueno, pero no metemos al papá. Bueno, pues ahora vamos a meter al papá, porque si no metemos al papá, pues no hay embarazo. Tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, si no hacemos una contribución de todo ello, volvemos a tener todo este rezago. Aplicar los avances científicos y tecnológicos en la atención de los embarazos, desde la preconcepción hasta el posparto, el neonato, con abordajes innovadores basados en evidencias en población en comprobada eficacia que permitan mejores resultados en la salud materna y la reducción de la muerte. Y reducir la brecha de inequidades en salud en la cobertura. ¿Por qué nada más los que pueden pagar? ¿O por qué nada más los privados? ¿O por qué nada más los del ISSSTE? ¿O por qué nada más los del seguro? Si todos somos mexicanos y todos tenemos el mismo derecho de ser atendidos igual. Entonces, crear programas nacionales es que todos se monten al mismo barco. Y que ese programa nacional lo lleve el seguro, lo lleve el ISSSTE, lo lleve la Secretaría y lo lleven todas las áreas privadas que de alguna manera conjunten para poder hacer la reducción. Esto no da, el que se atienda en un medio privado no da la seguridad de que todo salga bien. Esto definitivamente no es así. Es la atención continua e inmediata. Pero en lo público no es lo mismo, porque en lo público un médico ve a la señora en el primer nivel de atención, luego otro médico la ve en el segundo nivel de atención y en medio no hay nada, nada. La señora a las 25 semanas deja de asistir al médico y se aparece cuando va a tener a su bebé. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues llega ya hipertensa, llega con edema, llega con preeclampsia, o sea, no es así, ¿no? Tenemos que vincular en ese elemento de riesgo y buscar este elemento. ¿Cuál es el fin de toda esta charla? El fin es que tratemos que en el próximo año podamos tener una epidemiología, unas estadísticas mejores y nos podamos sentir tranquilos y dormir tranquilos de lo que hacemos con la salud de México es lo mejor. Esto es muy importante, transformar la epidemiología de México en relación a la morbimortalidad materna y perinatal es obviamente un objetivo nacional que tenemos tiempo para empezar a crear toda esa conciencia y poder atender. De tal manera que lo que hagamos hoy podrá transformar México mañana. Y esto es parte de nuestra responsabilidad. Primero, como mexicanos. Segundo, pues como adultos. Y tercero, más importante, pues como médicos, porque en nuestras manos está quién va a asesorar, aconsejar, quién va a dar consejería para que todo esto salga mucho mejor, pues nosotros. Entonces, a través de todas estas promociones, hacemos este elemento de riesgo. Por ello, seguimos aprendiendo día a día sobre mucho de la medicina, pero somos tan pocos los que sabemos esto de la medicina, que de alguna manera nos traduce que día a día el que vengamos a reuniones, en que podamos tener competencias, capacitaciones, día a día podamos aprender, pero lo más importante es que sea práctico, aplicado
y que algo tan sencillo como una buena nutrición de pareja del niño puede ser de ventaja al futuro de una vida de calidad mejor. Y eso es muy importante para poder integrar todo esto del siglo XXI y obviamente en esto tan importante que es el niño del futuro, ¿no? O sea, la parte de atención del niño, que es fundamental y que a mí me preocupa intensamente, cuando verdaderamente vemos que no es ya porque nace con un problema, sino se hace el problema. Y cuando se hacen los problemas es donde tenemos que hacer intervenciones. Muchísimas gracias por su atención, de verdad. Muchísimas gracias por atender. Gracias. Bien. Pues muchas gracias al doctor Ricardo García. Creo que todos nos hemos quedado así, ¿verdad?, con todo lo que nos expuso hoy. Le agradezco infinitamente su presencia en esta sesión, porque el doctor anteayer acaba de llegar de Santo Domingo, ayer andaba en San Luis Potosí, tenía una invitación para ir a Chile y la canceló por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces se lo agradezco y creo que se merece otro aplauso por toda su plática, por su cooperación. El año pasado también su plática estuvo muy interesante. Y pasamos a la sección de preguntas. No sé si alguien aquí de la audiencia tenga alguna pregunta que le quiera hacer al doctor para pasarles el micrófono. Aquí me pasaron unas preguntas del internet. Dice que si solo la nutrición influye en la metilación. Sí, verdaderamente el eje fundamental de los procesos metabólicos dependen de los insumos que tengamos para llevar a cabo las funciones metabólicas. Necesito utilizar sustratos y para utilizar sustratos necesito obtenerlos. Pero para sintetizar las proteínas que hacen que los sustratos se manejen, necesito obviamente controlar la expresión genética. Definitivamente el eje fundamental es la nutrición, definitivamente. Ese es el punto. Sí, otra pregunta es, ¿la brecha en salud es también una brecha socioeconómica? Sí. Sí, es una brecha socioeconómica, es una brecha cultural, intercultural, diría también. No es solamente pensar en buscar cómo comunicarme con algunas indígenas en su dialecto, en su idioma, que no es sencillo, pero con calma y con una forma de comunicarle las cosas la podemos obtener. Si es una situación que requiere aportación, que requiere inversión, definitivamente. Pero la mejor inversión que podemos tener es la educación. Eso es definitivamente. Pero una educación participativa. Quiere decir, no solamente que lo sepa yo, sino que yo lo sepa y lo pueda traducirle a los demás para que todos y cada uno vayamos aprendiendo. 5 de aquí que le platiquen a otros 5 ya van a ser 10. 10 que le platiquen a otros 10 van a ser 20. Y así sucesivamente, pero qué re bien se trabaja con los chismes, ¿verdad? Los chismes en 5 minutos ya están en todos lados. Pero lo que se trata de modificar hábitos, porque son modificar hábitos, modificar conceptos, no es sencillo, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque vamos evolucionando. Pero definitivamente sí existen esas brechas que tenemos poco a poco que cerrar. La verdad es que hay muchas personas en la República, en todo lo que son los ámbitos de la República que requieren de nuestra atención y de su cuidado de la salud. Eso es definitivo. Y para eso estamos, precisamente, para poder buscar las maneras de hacerlo. Sí. Y una última. Dice, ¿por qué Colima, siendo el de menor natalidad, es de los más altos en detección al nacimiento? Porque son poquitos, y entonces poquitos hacen muchos. Quiere decir, en las estadísticas, si son 5 de 10, pues ya es el 50%. Sí, nada más que, bueno, primero felicitarlo por la excelente plática y sobre todo por el conocimiento profundo de la genética.
pero en realidad ahí en esas estadísticas que se presentaron son en números absolutos, no son en números relativos. Por eso el Distrito Federal y el Estado de México resultan en los primeros lugares, porque tienen más natalidad. No se estaba expresando el porcentaje de nacimientos por población, ¿me explico? Sin embargo, en esas mismas cifras de números absolutos, no de números relativos, Colima aparece en el último lugar de natalidad. Lógico, es un estado muy pequeño, ¿verdad? Y entonces está en el último lugar. Pero precisamente en la relación con la pregunta que hicieron los compañeros del internet, probablemente los de Cyberpets, hicieron esa pregunta de la brecha socioeconómica, y que bien contestó el doctor que es en base a una área de oportunidad en la educación. Yo pienso que sí, la educación, pero también hay una brecha en cuanto a corrupción y verdadera justicia. No una justicia legal, sino una justicia moral con la que debiéramos de estar comprometidos no solo los médicos, sino los políticos, como bien lo decía la última diapositiva. Entonces, ¿por qué hay una desproporción tan grande que Colima, siendo el último lugar en natalidad, pasa a ser como el sexto lugar en defectos de nacimiento? Creo que es precisamente por esa pregunta que hicieron, por la brecha socioeconómica, y aunque tengas todas las herramientas nutricionales a la mano o le puedas dar todos los consejos, que gracias a Dios el gobierno federal está dando muy buenos consejos de salud, ¿verdad? Pero no sé si esos buenos consejos de salud van a poder abolir esa diferencia que hace que Colima, teniendo la menor natalidad, sea uno de los primeros en tener mayores defectos de nacimiento. Sí, es que vamos a decir, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que cubrimos la norma o la indicación de tantas consultas y le damos el frasquito de ácido fólico a la señora para que se lo tome, es lo que sea. ¿Y dónde acaba ese frasquito? ¿Cuándo hacemos un seguimiento? O sea, ¿cuándo vemos verdaderamente que tuvo el impacto? Aquí, cuando lo vemos así, donde tú ves que la campaña de ácido fólico es grande y el resultado no es el adecuado. ¿Por qué? Porque no le das seguimiento, no mides el impacto. Tu indicador es muy sencillo, tu indicador es di tantos frascos de ácido fólico, pero no sé si los usaron o no. ¿Cuál sería tu indicador? El número de nacimientos sin defecto. Ese sería el elemento más importante. Entonces ahí es donde tú mides verdaderamente si tu trabajo dio resultado o no. Porque no nomás es decirles hagan, sino es decirles que hagan, cómo lo hagan y darle seguimiento, monitoreo para poder hacerlo, ¿no? Entonces, darle seguimiento y monitoreo a todo tiene que ser un trabajo de equipo. O sea, quiere decir, cada estado debe de hacerse responsable de su estado para que de alguna manera se cubran las elementos y nosotros ayudar en lo mejor que podamos, ¿no? De todo eso, sí. Sí, Carlos. Yo creo que habría que agregar un factor de riesgo más en relación a lo que es nutrición. Estamos afrontando una era en la que la ingeniería genética está teniendo que ver con la agricultura. Entonces, estos cambios genéticos sobre el insumo tienen que tener alguna influencia tanto en la metilación como en la expresión de los genes por otras vías. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, definitivamente. ¿Qué está pasando con esta línea del consumidor, de productos, ¿no? Que cada vez son productos más elaborados y más problemáticos, en donde se generan problemas serios que no los detectamos al inicio, que son, yo no quiero decir alimentos chatarra, porque verdaderamente es simplemente descalificarlos al 100%, ¿no? Pero hay muchos alimentos que llevan fertilizantes, que llevan contaminantes, que llevan toxinas, y que todas esas toxinas son insultos directamente al material genético, y que el material genético tiene que responder a ese insulto, y esa respuesta puede ser una disfunción.
Y esa disfunción, te puedo decir que a lo mejor no es que le cause el labio y paladar, pero a lo mejor sí le causa el cáncer, ¿sí? O le causa un deterioro tan serio como, ¿qué te puedo decir? Un problema de proliferación de médula ósea, o cosas de ese tipo, ¿no? Que están vinculadas a estos mecanismos de insulto. Fíjate, has dado especialmente en el clavo. ¿Por qué? Porque hablas de algo que está acá afuera, que puede influir sobre lo que tenemos propio, ¿no? O sea, quiere decir, esto se llama epigenómica, ¿no? Es el factor aditivo del ambiente sobre la genética. Yo ya no puedo manejar la genética, no puedo cambiarla. Está bien, no la cambies, aquí la tengo. Mi padre, mi abuela tuvo cáncer, mi abuelo accidente vascular X. Está bien, no lo puedo cambiar. Pero si yo cambio el entorno, cambio mi estilo de vida, cambio mis mecanismos de insulto, de agresión, puedo cambiar mi calidad de vida, mi línea de vida, ¿me entiendes? Eso es el elemento que tenemos. El escenario donde estamos, los estilos de vida son importantísimos, ¿no? Y eso es parte de lo que tenemos que ver. Definitivamente el ambiente es hostil, pero si no lo sabemos manejar inteligentemente, nos va a agredir. Nos va a agredir, eso definitivo. Y no es en la piel, no, es algo más profundo, que es en nosotros y en nuestros hijos. Que eso es lo grave, ¿no? Lo grave es que trascienda a las generaciones. Eso es lo grave. Eso es el futuro, ¿no? Es visión a futuro. Bueno, pues nuevamente muchas gracias al doctor Ricardo. Le voy a hacer entrega de un pequeño regalo de parte del Colegio de Pediatría, y como buen regio que es, también un libro que son fotografías antiguas de Nuevo León, que creo que le va a gustar mucho, espero que no lo tenga. Debo de salir ahí yo. Dice que debe de salir, ojalá y se encuentre como uno que salió ahora, un señor de 93 años que se encontró en YouTube durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Puede ser. Bueno, gracias, doctor Ricardo.